no metas la mano en ese cubo. Estas historias reales de Halloween te mostrarán por qué. Llovía a cántaros por las calles de Deer Park, Texas. Era el año 1974 y por todo el barrio, los niños salían a pedir dulces disfrazados de fantasmas y duendes. La familia O'Brien hacía lo mismo. El padre, un oftalmólogo llamado Ronald, cuidaba a Timothy de 8 años y a Elizabeth de 5, junto con el amigo de Ronald y su hijo pequeño. Lo que no sabían es que para uno de ellos sería su último Halloween. Caminando por la calle, el grupo tocó a la puerta de una casa con luces apagadas. No hubo respuesta. Desanimados, todos corrieron a probar su suerte más adelante. Todos menos Ronald, pero todos estaban demasiado emocionados como para pensar. Poco después, el padre reapareció de repente persiguiéndolos con algo en la palma de la mano. Le contó al grupo que alguien había estado en la casa a oscuras todo el tiempo y que le había dado un puñado de pixie sticks, tubos de polvo agridulce. Les dio uno a cada niño, y otro a un niño de 10 años que pasaba por la iglesia y que conocía. De vuelta en casa, Ronald dejó que Timothy comiera uno antes de acostarse. El azúcar se había quedado pegado en la pajilla, así que su padre lo ayudó a desatascarlo y lo bebió a sorbos. Pero tenía un sabor extraño, casi amargo. Sin darle importancia, Ronald le dio al niño un vaso de Kool-Aid para quitarle el sabor y lo mandó a la cama. Timothy no despertó. En la morgue, un forense notó un distintivo olor a almendras que salía de la boca del niño. Cianuro. Al darse cuenta rápidamente de lo ocurrido, la policía localizó los pixie sticks restantes. Por pura suerte, ninguno de los otros niños se los había comido. Todos estaban contaminados con el veneno mortal. Pero cuando los investigadores interrogaron a Ronald sobre la misteriosa casa de donde los había sacado, afirmó no recordar nada. Frustrados, adoptaron una postura más firme. Y efectivamente, milagrosamente lo recordó. La policía encontró y arrestó al dueño de la casa, solo que tenía una coartada. Había estado trabajando esa noche, y aunque su esposa e hija estaban en casa, apagaron las luces al quedarse sin dulces y definitivamente no le abrieron la puerta a Ronald. Entonces, la policía descubrió algo aún más preocupante. A principios de año, Ronald había contratado enormes seguros de vida para sus 2 hijos y tenía una deuda de más de $100,000. Es más, los registros telefónicos revelaron que la mañana después de la muerte de su hijo, Ronald había llamado a su aseguradora a las 9 en punto. Eso fue suficiente para obtener una orden de registro de su casa. En un cajón encontraron unas tijeras con residuos de plástico adheridos, residuos que coincidían con un paquete de pixie sticks. A medida que avanzaba la investigación, las pruebas se volvieron más contundentes. Un profesor de un colegio comunitario con el que Ronald había tomado clases reveló que había preguntado si había algún veneno más letal que el cianuro, y un vendedor de productos químicos dijo que un hombre vestido de oftalmólogo entró a comprar cianuro, pero se fue decepcionado cuando lo máximo que pudo conseguir fueron 2 kilogramos. En ese momento, la policía no pudo probar que Ronald hubiera comprado los pixie sticks o el cianuro. De todos modos, tenían pruebas suficientes para acusarlo. La historia causó revuelo en los medios, y siniestramente apodaron a Ronald O'Brien el hombre de los dulces. Durante el juicio, el padre caído en desgracia mantuvo su inocencia, pero finalmente fue declarado culpable y condenado a inyección letal. Aunque ya no está, el inquietante legado del hombre de los dulces no ha sido olvidado. Más de 2 décadas después, en la noche de Halloween del año 2000 en Minneapolis, 4 adolescentes estaban repasando su botín de dulces cuando ocurrió algo terrible. Agarrando una barra de chocolate, uno de ellos la mordió y gritó. Un rápido y agudo pinchazo le astilló las encías, y tras arrancarse el dulce de la boca, vio que una aguja metálica sobresalía de él. Impresionados, los adolescentes entregaron los dulces a la policía, que inmediatamente comenzó a buscar al culpable. En poco tiempo lo encontraron. El hombre era James J. Smith, de 49 años, y además de repartir dulces con púas a esos desafortunados adolescentes, también se los había dado a otros 3 niños. Sin embargo, a diferencia de Ronald O'Brien, Smith estaba lejos de ser un monstruo calculador. Lo declararon no apto para ser juzgado y lo último que pude encontrar fue que lo internaron en un centro de salud mental. Si alguna vez vas al condado de Fairfax, Virginia, quizás oigas a los lugareños susurrar sobre una extraña e inquietante leyenda llamada el hombre conejo. Supuestamente hace años, un lunático sediento de sangre escapó de un manicomio y ahora viste un sucio disfraz de conejo blanco y empuña un hacha mientras ronda el puente bajo de Colchester Road. Pero aunque eso pueda sonar como un mito, se basa en una aterradora realidad.
En octubre de 1970, el Washington Post informó que la noche de Halloween, una joven pareja estaba sentada en un auto en Guinea Road, cuando de repente un hombre vestido con un traje blanco y largas orejas de conejo saltó entre los arbustos cercanos gritando: «¡Están en propiedad privada!». El hombre disfrazado lanzó un hacha contra el auto, destrozando la ventanilla delantera del copiloto. La pareja estaba aterrorizada, pero entonces, tan rápido como apareció, la figura dio media vuelta y se escabulló en la noche. Durante 2 semanas tranquilas no hubo más avistamientos. Entonces, un guardia de seguridad de una constructora estaba de guardia cuando vio al conejo de pie en el porche de una casa desocupada. Desconcertado, el guardia se acercó, pero quienquiera que fuera el que llevaba el traje, permaneció en un silencio inquietante. Entonces, el conejo sacó un hacha detrás de él y la golpeó repetidamente contra el soporte del techo. El guardia retrocedió de un salto sorprendido al ver que la arremetida continuaba. Entonces, el conejo habló: «Todos ustedes entran sin permiso aquí. Si no salen de aquí, les voy a reventar la cabeza». Ante esto, el guardia corrió a su auto para tomar su pistola. Pero cuando llegó, la figura ya se había adentrado en el bosque. Después de esto, hubo docenas de avistamientos más reportados por residentes asustados. Pero a pesar de muchos rumores y búsquedas inútiles, la verdadera identidad del misterioso hombre conejo nunca se descubrió. Entonces, ¿cómo terminó asociado con lo que ahora se conoce como el puente del hombre conejo? Bueno, este espeluznante paso elevado en Fairfax no está lejos de los avistamientos reales del hombre conejo, y es comprensible por qué tiene fama de estar embrujado. Una leyenda cuenta que un grupo de amigos encontró conejos a medio comer, merodeando por los árboles de la zona. Y si cruzas el oscuro túnel a medianoche en Halloween, se dice que aparece el monstruo con hacha, listo para darte el mismo destino. Independientemente de lo que creas, puede que nunca sepamos realmente quién era el hombre conejo ni sus motivos. Lamentablemente, hay monstruos mucho peores que los hombres de traje, como descubrieron Marvin y Ethel Brandland, una pareja de ancianos de Fort Dodge, Iowa, la noche de Halloween de 1982. Pasaron la noche abriendo puertas a niños disfrazados y repartiendo dulces con alegría. Pero mucho después de que la noche se hiciera tarde y los niños hubieran ido a casa, llamaron a la puerta de repente, mucho más fuerte. A pesar de lo tarde que era, abrieron y se quedaron paralizados. En la puerta no había un niño, sino un hombre con la cara cubierta por una funda de almohada, con 2 agujeros para los ojos rotos en la tela. Con voz juvenil dijo: «Dulce o truco, dame tu dinero o disparo». La pareja se miró nerviosamente. ¿Seguro que era una broma? Pero entonces el hombre con cara de almohada sacó su pistola del cinturón. No bromeaba. Cara de almohada les ordenó que lo llevaran al sótano, donde los Brandland guardaban su caja fuerte. Sin embargo, algo no estaba bien. Los únicos que sabían que su caja fuerte estaba en el sótano eran familiares cercanos. Marvin negó con la cabeza, negándose a escuchar las exigencias del hombre, y dio un paso adelante para tomar el arma. Cara de almohada disparó y la pistola dio en el blanco. El anciano cayó al suelo, agarrándose de la garganta. Entonces, preso del pánico, el misterioso pistolero se quitó la funda de la almohada y huyó. Desgarradoramente, Marvin falleció. Cuando la policía acudió a investigar, Ethel insistió en que conocía a Cara de almohada, diciendo que era un conocido de la familia, pero su nombre nunca se ha hecho público, y las autoridades no tenían pruebas suficientes para vincularlo con el crimen. La funda de almohada incluso se sometió a una prueba de ADN en 2010, pero fue en vano. Hasta el día de hoy, la muerte sin sentido de Marvin sigue impune, y la identidad de Cara de almohada se ha perdido para siempre. Esta escalofriante historia es del usuario de Reddit mhop99. Las oscuras aguas del lago Vermilion, Minnesota, estaban sepulcralmente quietas cuando Hop y 3 de sus amigos llegaron en auto a la cabaña donde pasarían las vacaciones la semana siguiente. Decir que estaban aislados es quedarse corto. La cabaña se encuentra en una gran isla boscosa en medio del lago, y para llegar, los 4 amigos tuvieron que estacionar cerca del agua antes de tomar un barco. Estaban muy solos, pero eso no les importaba. Lo hacían todos los años. Esta vez, sin embargo, sería diferente. Esa noche, tras llegar a la cabaña, Hop se acostó y, como de costumbre, no pudo evitar mirar fijamente a través de las ventanas sin cortinas el inmenso lago que había afuera. Pensó que algo lo observaba fijamente, pero culpó a su imaginación. La tercera noche, el grupo desafió el frío otoñal y se sentó en el jardín delantero alrededor de una fogata, bebiendo cervezas y charlando. Pero entonces oyeron un fuerte chapoteo, como si algo hubiera saltado al agua. Sorprendidos, la charla paró y todos miraron fijamente el lago oscuro. Debía ser un pez, ¿verdad? Hop no veía nada, pero Ryan parecía haber visto un fantasma.
¿Qué demonios es eso?, dijo señalando hacia el lago. Y entonces Hop también lo vio, algo pálido en medio del agua, como un orbe. Pero cuanto más miraba Hop, más se parecía a algo más. ¿Era una cara con mechones de largo cabello negro cayéndole encima? No podía hacerlo. El grupo se tranquilizó pensando que probablemente era solo un pájaro, pero no pudieron quitarse de la cabeza la inquietante sensación de estar siendo observados. Así que volvieron a la cabaña y bebieron más cervezas. La noche avanzaba y pronto olvidaron por completo el extraño avistamiento. Pero después de tanto beber, Hop necesitaba aliviarse. Salió e hizo sus necesidades al aire libre. Pero al contemplar el agua iluminada por la luna, el corazón le dio un vuelco. La cosa seguía allá afuera, solo que ahora se había acercado unos 30 metros. Desde allí Hop podía verla con más claridad. La piel blanca brillaba a la luz de la luna y el pelo negro enmarañado se aferraba a unos ojos hundidos que parecían mirarlo fijamente. Ya no había duda, era una cabeza humana. El terror y la repulsión recorrieron el cuerpo de Hop y temblando llamó a los demás. Salieron corriendo jadeando. Inmóvil flotaba allí, mirando fijamente sin una sola ondulación que indicara movimiento. El grupo se apresuró a volver a la cabaña y tras una hora más de convivencia nerviosa, decidieron intentar dormir. Quizás solo estaban borrachos y la vista los había engañado. Hop yacía en la cama con los ojos cerrados, sin atreverse a mirar por la ventana. Pero entonces oyó pasos. Era alguien que caminaba por la entrada de la casa. Solo que Hop sabía que todos estaban durmiendo dentro. Así que, ¿quién podría ser? Los pasos se hicieron más fuertes. Quienquiera que fuera subía las escaleras de la cabaña. Entonces, justo cuando se acercaba a la puerta principal, se detuvo y corrió hacia la distancia. Hop se incorporó de golpe y se giró hacia su compañero de cuarto. Él también lo había oído. No podían soportarlo más. Necesitaban salir de allí inmediatamente. Irrumpieron en la habitación de Ryan para despertarlo, pero ya estaba despierto. Y dijo dos palabras que dejaron helado a Hop. Lo vi. Ryan explicó con voz temblorosa que mientras estaba acostado en la cama, miró hacia la ventana y vio a alguien, observándolo. Solo logró distinguir un ojo oscuro en la piel blanca con una larga melena negra que caía a su alrededor, antes de que se perdiera la vista rápidamente. Eso fue suficiente. El grupo hizo las maletas al azar y salió corriendo de la cabaña, corriendo directamente hacia el barco. Al hacerlo, Hop notó huellas descalzas en las escaleras. Saltaron al agua, cruzaron al agua presos del pánico. Se subieron al auto y condujeron unos 16 kilómetros antes de que Ryan rompiera a llorar, preguntando desesperado, ¿qué fue eso? ¿Qué vi? Pero nadie tenía una respuesta. Hoy en día Hop y sus amigos no tienen explicación para lo que vieron esa noche. Sin embargo, una cosa es segura. Nunca volverán a la cabaña del lago Vermilion. Otra inexplicable historia proviene de una cuenta de Reddit ahora eliminada, donde el autor de la publicación contó una historia siniestra de la adolescencia de su padre. En los años 80, el padre, llamémosle Sweeney, y sus 4 amigos decidieron explorar un sendero poco conocido, que seguía un arroyo a través del bosque. Al adentrarse en el bosque se encontraron con un claro con una vieja cabaña en el centro. La pintura blanca se estaba descascarando y las ventanas estaban destrozadas. Todo el lugar tenía un mal presagio y parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento, lo que por supuesto significaba que los chicos tenían que echarle un vistazo. La puerta no estaba cerrada con llave y dentro era evidente que la cabaña llevaba años abandonada, con cada superficie cubierta por una gruesa capa de polvo. Aún así se adentraron más, y las cosas solo se pusieron más raras. Extrañas runas y símbolos que no reconocieron estaban garabateados en las paredes en rojo carmesí. Otras paredes tenían un inglés apenas comprensible. Sweeney pudo distinguir algo relacionado con la adoración, el sacrificio, el alma humana y un dios antiguo. Sí, este es el momento en que yo huiría de la escena. Pero por alguna razón el grupo subió las escaleras, donde se encontraron en una habitación grande. Al igual que las demás, estaba cubierta con símbolos extraños, y al fondo había una ventana circular. Solo que el techo de esta habitación tenía cadenas y grilletes colgando, y el suelo estaba salpicado de charcos de un rojo oscuro y seco. Entonces, en el rincón más alejado, Sweeney habría jurado que vio algo moviéndose en la oscuridad. Aterrorizado, el grupo bajó corriendo las escaleras y salió de la cabaña para respirar aire fresco. Impulsados por la adrenalina, siguieron la brújula en dirección a casa. Pero por alguna razón no funcionó. Tras minutos de correr desesperados, se encontraron de nuevo donde habían estado, frente a la misteriosa cabaña. Lo intentaron una y otra vez, pero siempre acababan allí. Después de quién sabe cuánto tiempo, uno de los chicos palideció.
El sudor le corría por la frente y su cuerpo temblaba antes de desplomarse en el suelo. Desde allí miró hacia la ventana circular del último piso de la cabaña. Los demás siguieron su mirada y la vieron. Allí, tras el cristal, una anciana encorvada los observaba fijamente. Se quedó un momento observando y luego se alejó arrastrando los pies. Tras ver eso, el chico que cayó recuperó milagrosamente sus fuerzas y el grupo corrió por el bosque, olvidándose por completo de la brújula. Esta vez por fin lograron salir y llegar a la seguridad de la casa de Sweeney. Aún así, ninguno de ellos podía deshacerse de la horrible sensación de que algo los había estado siguiendo todo el camino. A pesar de todo, los días pasaron y el terror se calmó. Una mañana, Sweeney estaba llenando un vaso de agua del grifo de la cocina cuando algo en la ventana le llamó la atención. Miró hacia la leñera y se quedó paralizado. Ella estaba allí de nuevo, encorvada, observando, la misma figura que había visto en aquella cabaña destartalada. Aterrorizado, se obligó a investigar, pero al llegar no encontró nada. 5 años después, incapaces de olvidar su horrible experiencia, el grupo decidió regresar y buscar de nuevo la vieja cabaña, con la esperanza de demostrar que solo habían pasado miedo y habían visto cosas. Pero donde una vez estuvo la casa, ahora solo había un montón de escombros. Se había derrumbado sobre sí misma, llevándose consigo sus oscuros secretos. Los bosques son el hogar de todo tipo de sucesos extraños y de pesadilla. La redditora Wilhelm Baudelaire era una estudiante británica que estaba de visita en casa cuando decidió dar un largo paseo por los bosques que rodean su pueblo, algo que hacía a menudo de niña, así que se sentía cómoda. Will caminó kilómetros, desviándose del sendero y finalmente llegando al corazón del bosque sin ver a nadie. Fue entonces cuando Will lo oyó, el sonido de una campana que venía desde el norte. Bastante extraño. ¿Era un perro de caza o algo así? No. Llegó en el momento justo y por lo fuerte que sonaba, demasiado pesado para que lo llevara un perro. Pero Will nunca se había encontrado con nadie tan adentro del bosque. Intentó superar la repentina inquietud que sintió y caminó en dirección al ruido. Después de todo, era el camino de regreso. Después de 5 minutos, el sonido paró. Pero entonces vio algo tendido en el sendero frente a ella. Era un tejón, o al menos lo que quedaba de él. Digamos que la cabeza estaba en otra parte, y los gusanos estaban deleitándose. El responsable debía haberla hecho recientemente, ya que apenas olía. Disgustada, Will aceleró el paso y llegó a casa sana y salva. Una semana después llovía, pero Wilhelm quería volver al bosque antes de volver a la universidad. No sabía que sería la última vez. Salió sobre las 6 de la tarde, siguiendo el mismo camino, solo que esta vez se apresuraba porque era un poco tarde. Entonces se topó con algo extraño que colgaba de la rama de un árbol. Era una bolsa pútrida y peluda que goteaba jugo verde y moco. Con horror, Will se dio cuenta de que era el mismo tejón que había encontrado antes, solo que alguien le había atado la cabeza a las patas delanteras. Retrocedió con una masa de baba pútrida pegada al suelo y empezó a sentir náuseas. Olía fatal. Un escalofrío la recorrió. Quienquiera que hubiera atado al animal así debía saber que había pasado por allí antes. ¿Por qué si no la habrían puesto justo ahí cuando tenían todo el bosque? ¿Era una advertencia? Mirando a su alrededor, Will no vio a nadie, pero entonces oyó un teléfono a lo lejos. Ahora Will entró en pánico. ¿Por qué había vuelto? Tomó su celular, llamó a su papá y le dijo que la buscara. Papá le dijo que iba en camino, lo cual debería haberla tranquilizado. Pero el timbre se hacía cada vez más fuerte, lo que solo significaba una cosa: se acercaba. Will corrió bajo la lluvia tan rápido como pudo, mientras la lluvia caía a cántaros a su alrededor. Todos los demás sonidos se amortiguaban, excepto ese timbre penetrante. Desesperada, Will corrió hacia adelante aterrorizada y tomó una terrible decisión. Miró hacia atrás y allí estaba, al final del claro, una figura masculina alta avanzaba sigilosamente y la miraba fijamente, y en su mano llevaba una campana. Will empezó a gritar, se dio la vuelta y corrió tan rápido como sus piernas empapadas le permitieron. Gritó llamando a su padre, y gritó que estaba hablando con la policía. Gritó cualquier cosa que pudiera hacer que su agresor lo pensara 2 veces, todo el tiempo escuchando ese terrible timbre. Después de lo que pareció un milenio, sintió un gran alivio al ver a su padre llegar en su auto. Sin dudarlo, Will abrió la puerta de golpe y se subió de un salto. Su padre pisó el acelerador y Will no miró atrás. No sabía si la figura seguía siguiéndolos. Nunca supo quién era ni qué quería, pero nunca olvidara el sonido de esa campana resonando en su cabeza. No hables con desconocidos, sobre todo con los que te sonríen. Eran alrededor de las 10 u 11 de la noche de Halloween y la redditora Ushut y su mejor amiga Ashley estaban sentadas en la acera, las únicas niñas que quedaban en la silenciosa calle.
La familia de Ushut se había ido a visitar otro barrio, pero habían prometido dejar la puerta abierta para cuando terminara de pasar el rato con su amiga. Las dos chicas estaban charlando cuando de repente vieron a un hombre arrastrando los pies por la calle al final de su patio. Se movía de forma extraña, sacudiendo el cuerpo erráticamente, como una mezcla entre un baile y un tropiezo. Entonces, a medio tambalearse, se detuvo en seco y giró la cabeza calle abajo, directamente hacia las chicas. Se quedó así durante unos tensos instantes antes de alejarse cojeando y desaparecer de la vista. Las chicas nunca lo habían visto antes, pero les dejó una sensación de nerviosismo. Y no se fue por mucho tiempo. Lo vieron de nuevo, corriendo a lo lejos, con las extremidades retorciéndose como un escarabajo pegado a la espalda. Entonces de nuevo se detuvo, esta vez bajo una farola. Estaba más cerca que antes, y sus grandes ojos no las apartaron de ellas. Totalmente asustadas, las chicas decidieron irse a casa. Ashley fue a su casa de enfrente y Ushut siguió caminando sola, pero había dejado al hombre muy atrás. Cuando su casa apareció a la vista, respiró aliviada y giró la manija de la puerta principal, pero estaba cerrada. Su familia la había dejado afuera, no tenía llave y esto era antes de los celulares, así que tampoco tenía forma de llamarlos. Con el corazón latiendo más rápido, se preguntó si podía entrar en la casa cuando detrás de ella oyó un extraño ritmo de pasos que se acercaban. Se giró y allí estaba él, con una sonrisa tan amplia que parecía curvarse más allá de sus ojos. Verlo la dejó sin aliento como un puñetazo en el estómago. Salió corriendo concentrada por completo en llegar a casa de Ashley y no detenerse hasta llegar allí. Por suerte no estaba lejos. Golpeó la puerta y tocó el timbre repetidamente. Ushut se giró para ver si la seguían y sí, pero ahora corría. Gritó a través de la puerta con todas sus fuerzas. Entonces por fin se abrió de golpe. Ashley la agarró del brazo, la arrastró dentro y cerró la puerta con llave. Y justo a tiempo. Ni un segundo después vieron al hombre mirándolas fijamente a través del cristal de la puerta, con su aliento empañándolo amenazadoramente. Se quedaron paralizadas así durante un instante que les revolvió el estómago, antes de que finalmente se alejara. Ushut cayó al suelo, sollozando desconsoladamente mientras Ashley la consolaba. Cuando llegaron sus padres, se disculparon por haber cerrado la puerta con llave y llamaron inmediatamente a la policía, pero nunca encontraron rastro del sonriente desconocido. Otra historia de peligro con desconocidos viene de Leominster, un pueblo de Hertfordshire. El usuario de Reddit, Mr. Evil Guy, quien a pesar de su nombre parece un buen padre, paseaba por el pueblo una noche de Halloween pidiendo dulces con su hijo de 7 años y su hija de 9. Las calles estaban llenas de familias vestidas con todo tipo de disfraces macabros, y por un instante apartó la vista de los niños. Cuando regresaron, los acompañaba una tercera niña. Estaba callada y llevaba una máscara de cartón casera. Su hija le preguntó si podía pedir dulces con ellos y él accedió, suponiendo que era una amiga del colegio. Pero al poco rato su padre vio a un hombre corpulento que lo seguía. Llevaba una máscara de gato, claramente hecha para un niño, y había algo en la extraña imagen que le provocó escalofríos. Para tranquilizarse, intentó charlar un poco. «Qué buen tiempo, ¿no?». El hombre lo miró en silencio. «¿Es tu hija?», preguntó papá. El hombre asintió pero no dijo nada más, así que el padre desistió de la conversación y continuaron durante unos 15 minutos más. De repente, papá sintió que sus hijos le tiraban de la manga, y al bajar la vista, vio que ambos temblaban de miedo. En voz baja preguntaron si podían irse a casa. Confundido y preocupado, el padre accedió y saludó a la niña y a su padre. Ninguno respondió. Mientras caminaban por la calle, el padre echó un vistazo varias veces. Seguían de pie justo donde los habían dejado, con las mascarillas puestas mirándolos fijamente. «Entonces, ¿quién era esa niña?», preguntó. Su hija lo miró confundida. No era su amiga, ni siquiera la conocía. La niña les había dicho que era amiga del padre y que simplemente era demasiado tímida para preguntar si podía unirse. El padre se rió, porque iba a ser amigo de una niña, solo para que su hija respondiera: «No es una niña». El padre sintió un nudo en el estómago y se dio la vuelta. Se habían alejado un poco, pero apenas podía ver. La niña se había quitado la máscara, solo que no era una niña, era una mujer bajita y de aspecto muy mayor. Un escalofrío recorrió los huesos del padre cuando sus hijos le contaron que el hombre y la mujer habían estado robando dulces de sus bolsas. ¿Qué clase de enfermo les roba dulces a los niños? Quienquiera que fueran, el padre esperaba que él y sus hijos no los volvieran a ver. Aquí tienen un relato increíblemente escalofriante enviado por May desde Filipinas. Cuando tenía 16 años, May y sus padres pasaron la noche en un hotel el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, una celebración parecida a Halloween.
Cayó la noche y May se dispuso a dormir plácidamente, o eso creía. En algún momento de la noche se despertó somnolienta y confundida. La había despertado un ruido, como algo pesado arrastrándose por la alfombra del pasillo. Y así siguió, acercándose cada vez más a su puerta. Entonces se detuvo. Reuniendo la fuerza para levantarse de la cama, miró por la mirilla. Frente a su puerta había una silla. May estaba desconcertada, porque alguien había dejado eso allí. Encogiéndose de hombros, volvió a la cama. Pero justo cuando se estaba quedando dormida otra vez, escuchó más ruido. Curiosa y un poco molesta, volvió a levantarse de la cama y miró por la mirilla otra vez, y se llevó el susto de su vida. Mirándola fijamente estaba una niña, unos años mayor que ella, vestida con una bata blanca, sentada tranquilamente en la silla fuera de su puerta. Ahora May comenzó a entrar en pánico. No tenía idea de quién era esta chica o por qué estaba sentada fuera de su puerta en medio de la noche. Tomó el teléfono del hotel y marcó el número de la habitación de sus padres, pero el teléfono no funcionaba. Respirando temblorosamente, se atrevió a mirar por la mirilla otra vez, esperando que la chica se hubiera ido. Seguía allí, pero ahora estaba aún más cerca de la puerta, tan cerca que sus pies descalzos la tocaban. Escapar era imposible. Entonces se oyó el ruido que más temía. Era suave, lento, apenas perceptible. May no se atrevió a mirar de nuevo. Saltó a la cama y se tapó con el edredón. Tras lo que pareció una eternidad, la luz del sol finalmente se filtró por las cortinas. May no había pegado ojo. Agotada, miró por la mirilla una última vez. La niña y la silla habían desaparecido. Abrió la puerta lentamente. Comprobó el pasillo vacío. Corrió por el pasillo hasta la habitación de sus padres y se negó a salir hasta que salieran del hotel. La vida está llena de terrores inesperados, algo que quienes presenciaron la última actuación del mago californiano The Amazing Joe aprendieron dolorosamente la noche de Halloween de 1990. Joseph Burroughs, cuyo nombre artístico era The Amazing Joe, observaba cómo los obreros cavaban la tierra ante él, preparando su tumba. Frente a él estaba el ataúd de plástico y cristal al que se subiría voluntariamente. Joe, un adicto en recuperación, planeaba ser esposado, encadenado, encerrado dentro del ataúd, enterrado bajo tierra y luego escapar milagrosamente. Todo para recaudar fondos para un centro de rehabilitación local y para consolidar su lugar en la historia junto a su ídolo Houdini. Pero no estaba preocupado, ya había practicado incontables veces. Tras realizar algunos trucos de magia ante una multitud de 150 personas, incluyendo a sus hijos pequeños, se subió al ataúd. Hizo un gesto de aprobación con los pulgares y lo bajaron a la tierra. Los trabajadores echaron 1 metro de tierra encima con una pala y luego un camión vertió otro metro de cemento húmedo encima. La multitud contuvo la respiración, esperando que el asombroso Joe escapara de debajo del sofocante peso de la tierra y del cemento. Pero algo salió terriblemente mal. Al alejarse el camión, los testigos vieron cómo todo el montaje se desplomaba repentinamente unos 60 centímetros, y luego se oyó un ruido de rotura. El ataúd se había derrumbado bajo el inmenso peso. Los trabajadores se apresuraron desesperadamente a desenterrarlo, pero ya era demasiado tarde. El asombroso Joe realmente siguió los pasos de Houdini, pero no de la forma que él había planeado. Ambos perdieron la vida en Halloween. El ataúd roto había atrapado a Joe bajo una aplastante mezcla de cemento y tierra, comprimiéndole el pecho y acabando con su vida. Pero lo más horrible, la parte inferior de sus uñas estaba cubierta de tierra. En sus últimos momentos intentó desesperadamente salir. Entonces, ¿qué salió mal? A diferencia de intentos anteriores donde Joe solo había usado tierra, decidió añadir hormigón, una combinación que podría haber pesado hasta 7 toneladas, más pesado que un elefante. Posteriormente no calculó bien si el ataúd podría soportar ese inmenso peso y solo lo probó saltando sobre él. No es precisamente seguro. Todos estos errores culminaron en el espeluznante final del asombroso Joe. Estar atrapado en una película de terror no es la idea de nadie de diversión, pero en la noche de Halloween, el Redditor Daily Donuts 16 y su hermano menor se encontraron viviendo una pesadilla. Estaban atrapados en casa repartiendo dulces a los niños que pedían dulces, mientras sus padres salían de fiesta. A las 10 de la noche, casi todos los dulces se habían acabado. Las decoraciones habían sido retiradas y las calles estaban vacías. Así que Donuts y su hermano se desplomaron en el sofá a ver una película de horror. Entonces tocaron la puerta. Molesto por la llegada tardía, Donuts fue a mirar por la mirilla. Afuera estaba un hombre tembloroso, delgado y con capucha, con las manos metidas en los bolsillos. Tenía la barba sucia y los labios resecos y llenos de costras. Volvió a llamar claramente ansioso porque alguien le abriera. «¡No nos quedan dulces!», gritó Donuts desde la puerta.
El hombre hizo una pausa y luego sonrió, mostrando sus amarillentos dientes. ¿Estás solo ahí adentro?, susurró. «¿Llamo a la policía?», respondió Donuts. La sonrisa del hombre se desvaneció, reemplazada por un destello de furia, y luego salió lentamente del porche. Aliviados, Donuts y su hermano decidieron no llamar a la policía, ya que el desconocido se había ido sin mayores problemas. Volvieron a la televisión, sus padres llegaron sanos y salvos a casa y el inquietante momento quedó en el olvido. Pero al día siguiente, el terror regresó. Se supo que una anciana unas calles más allá había sido brutalmente asesinada por un asaltante desconocido. Donuts y su hermano sabían exactamente quién era. Esa pobre mujer no había sido tan consciente de las oscuras intenciones del desconocido como ellos. El usuario de Reddit y su hermano dieron a la policía cada detalle que pudieron, pero el hombre nunca fue atrapado. Hasta el día de hoy, Donuts se pregunta si lo hubieran dicho antes, ¿se habría salvado la vida de esa mujer? Esta siguiente historia, particularmente escalofriante, viene de Diego en Londres. Un día, Diego recibió una llamada de su viejo amigo de la infancia, Gabriel. El pobre Gabriel estaba pasando por un divorcio complicado y le preguntó si podía mudarse al viejo apartamento de Diego en Limehouse. Por suerte para Gabriel, Diego tenía una habitación libre y estaba encantado de ayudar a su amigo. El apartamento era una antigua construcción victoriana. Otros inquilinos incluso bromeaban diciendo que estaba embrujado, especialmente en una habitación en particular. Lo adivinaste. Esa era la habitación que Gabriel alquiló. Pasaron los meses, pero las cosas no iban bien. Gabriel, traumatizado por su divorcio, empezó a consumir sustancias y se encerró. A pesar de su historia, los dos viejos amigos apenas hablaban en casa. Entonces, a finales de octubre, Diego notó que se desaparecían cosas de su propia habitación cerrada con llave. Objetos personales como fotos y bocetos, e incluso un cuadro muy querido que había hecho en la universidad. Estaba seguro de que era Gabriel, aunque no pudiera demostrarlo. Así que un día fue a su habitación dispuesto a confrontarlo, pero no pudo evitar detenerse a escuchar tras la puerta. Se oían susurros que provenían del interior, divagando sobre algo que no entendía. Parecían dos voces distintas, pero estaba seguro de que no había nadie más. Su ira dio paso a la inquietud y se alejó. La noche antes de Halloween, Diego revisó la puerta cerrada y se durmió. Sin embargo, en mitad de la noche, despertó con una sensación de inquietud. Al incorporarse, vio algo en un rincón de su habitación. «¿Qué haces en mi habitación?», exclamó Diego. El rostro de la figura se retorció en puro odio. Se acercó a su cama y Diego vio a través de la oscuridad que era Gabriel. Su viejo amigo saltó sobre la cama con las manos extendidas como garras, buscando el cuello de Diego. Por suerte, Diego se liberó y huyó a las calles mientras Gabriel lo perseguía. Tras una carrera frenética, logró esconderse en el estacionamiento de un supermercado, donde llamó a las autoridades, quienes se llevaron a Gabriel. Finalmente fue ingresado a un centro de salud mental. Al volver a casa después de aquel aterrador Halloween, Diego encontró la habitación de Gabriel sin llave. Allí, sobre la cama, estaban las pertenencias perdidas de Diego, dispuestas como un santuario. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era evidente que Gabriel padecía de una enfermedad mental, pero a día de hoy Diego sigue sin entender cómo entró en su habitación cerrada, ni qué eran realmente esas voces susurrantes, y duda que lo entienda alguna vez. No solo los apartamentos de Londres pueden llegar a albergar monstruos. En algún lugar de Estados Unidos había un gran edificio antiguo de 5 plantas donde la redditora Underpants Bandit y su marido tenían su negocio de antigüedades. En Halloween de 2022, la pareja salió a cenar temprano al otro lado de la ciudad. Estaban pasando una velada agradable cuando la compañía de seguridad les llamó diciendo que habían detectado un movimiento en su tienda. Bandit y Jim terminaron de comer y se apresuraron, asumiendo que un animal había entrado por error. Había anochecido, pero estaban tan acostumbrados al edificio que lo atravesaron con la única ayuda de la luz de sus teléfonos. Bajaron las escaleras y llegaron al detector de movimiento, pero no había ningún animal. Lo que Bandit encontró fue mucho más alarmante: un kit de robo tirado en el suelo justo delante de ellos. Entonces se dieron cuenta. No había ventanas rotas ni puertas rotas, nada que indicara un allanamiento, lo que significaba que el ladrón probablemente entró a escondidas mientras estaban abiertos y aún estaba dentro con ellos. Ambos salieron corriendo de la tienda y llamaron al 911. Tras la llegada de la policía, Jim y Bandit empezaron a revisar las grabaciones de seguridad, y lo que vieron les dio asco. Esta cara les devolvió la mirada. Al cerrar, se agachó detrás de una estantería, esperó a que cerraran con llave y luego, cuando no había nadie, salió y se puso tranquilamente los guantes y la mascarilla, mirando fijamente a la cámara. Bandit lo observó mientras se escabullía por la tienda, activando la alarma silenciosa.
Cuando oyó entrar a Bandit y Jim, dejó sus herramientas, se escondió en las sombras y observó. Luego, una vez que se fueron, corrió al sótano, donde terminaba la señal de las cámaras de seguridad, pero desde allí debió arrastrarse por la única salida, un túnel oscuro y embarrado que conducía directamente a la cocina de un restaurante concurrido. Para salir, habría tenido que pasar tranquilamente junto a la fila de chefs y salir del restaurante, todo bajo vigilancia. Sin embargo, cuando revisaron el túnel, no había huellas de barro al otro lado. Ningún cocinero lo vio y las imágenes del restaurante no mostraban nada. Un momento, ¿qué? ¿A dónde se fue? Hasta el día de hoy nadie sabe. Y ahora, la historia de terror más trágica que tengo. Yoshihiro Hattori, de 16 años, y su amigo Webb Haymaker acababan de ir a una fiesta de Halloween, solo que no estaban seguros de cuál era la casa correcta. Caminando por las calles desconocidas, vieron una que parecía la correcta y llamaron a la puerta. ¿Qué daño podría hacer? Resultó que más de lo que alguna vez imaginaron. Era 1992 y Hattori era un estudiante japonés de intercambio en Luisiana. Alojado con Haymaker, inmediatamente causó una gran impresión con su espíritu libre, personalidad extrovertida y amor por la vida, y los dos chicos eran muy unidos. Tras conocer a otro estudiante japonés de intercambio, él y Haymaker recibieron una invitación a una fiesta de Halloween en Baton Rouge, en el número 10131, así que llegaron y tocaron sin darse cuenta de que la casa a la que llamaban era en realidad 10311, y lo que había dentro era más aterrador que cualquier monstruo. Tras llamar, una mujer abrió rápidamente la puerta lateral del garaje para mirarlos antes de cerrarla de golpe. Confundidos, la pareja comenzó a alejarse, pero entonces oyeron que se abría la puerta principal y salía Rodney Pierce, de 30 años. Apuntaba a los adolescentes con una Magnum del 44. Hattori se dio la vuelta y dio un paso adelante. ¡Quieto!, dijo Pierce. Hattori no parecía asustado en lo absoluto, como si la pistola fuera solo parte de un disfraz. «Estamos aquí para festejar», dijo alegremente, y siguió caminando hacia la puerta. Esas fueron sus últimas palabras. Sin decir nada más, Pierce disparó. El adolescente no sobrevivió. Los padres de Hattori recibieron la terrible noticia por un trabajador del programa de intercambio. Tras enterarse del destino de su hijo, su madre entró en su habitación y lloró. La noticia conmocionó a Japón, donde las pistolas son ilegales. Peor aún, la policía inicialmente liberó a Pierce sin cargos, argumentando que tenía derecho a dispararle a un intruso. Solo tras un torrente de quejas del gobierno de Luisiana y del cónsul japonés de New Orleans, lo acusaron de homicidio involuntario. Sin embargo, los abogados de Pierce argumentaron con éxito que Hattori había asustado a su humilde esposa y que solo actuaba en defensa propia. Increíblemente, el jurado lo consideró y en 1993 Pierce fue absuelto. En mi opinión, la raza de Hattori influyó mucho, no solo en la decisión de Pierce de dispararle, sino también en la indeterminación de la policía y el tribunal ante la muerte del joven. Que descanse en paz. Y con esto terminan nuestras historias de terror. ¿Cuál te asustó más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.